Buen día, damos inicio al presente sorteo a fin de dar cumplimiento a nuestra acordada 1312 del año 2019 y sus concordantes. Empezamos en la causa Ministerio Público contra ADJLJ sobre el supuesto hecho punible contra niños y adolescentes abuso sexual. El actuario va a proceder al sorteo. Introduce la bolilla número 1, correspondiente a la abogada Cintia Noemí Vega. Y bolilla número 2, correspondiente a la abogada Dora Elizabeth Maciel. El juez penal de la adolescencia, abogado Jorge Antonio del Valle, es excluido de integrar el presente tribunal por haber intervenido como juez penal de la adolescencia. En carácter de presidente, bolilla número 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Como miembro titular 1, bolilla número 1, abogada Cintia Noemí Vega. En relación a los demás miembros, señora coordinadora, teniendo el orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia, pasan a integrar directamente los jueces penales jueces penales y de otros fueros que aún no intervinieron en la presente causa. En ese sentido, como titular 2, pasa a integrar el abogado Julián Antonio Camacho Núñez. Como suplente 1, el abogado Víctor Joel Paredes Caballero. Como suplente 2, el abogado Blas Eduardo Montiel Valdés. Como suplente 3, la abogada Nancy Lilian Larré. Como suplente 4, el abogado Alberto René Melgarejo. Como suplente 5, el abogado Crístulo Figueredo. Y como suplente 6, la abogada Nilda Elizabeth Ayala, señora coordinadora. Gracias. En la segunda causa, Ministerio Público contra Rodrigo Campos Torres sobre el supuesto hecho punible contra la Ley 1881 en la causa identificada como número 688. Adelante, señora actual. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Bolilla 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y bolilla 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En carácter del presidente, bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Miembro titular 1, bolilla 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y miembro titular 2, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En relación a los demás miembros, señora coordinadora, teniendo en cuenta el orden de sustitución dispuesto por acordada de la Corte Suprema de Justicia, pasan a integrar directamente el abogado Víctor Joel Paredes Caballero como suplente número 1, teniendo en cuenta que el abogado Julián Camacho es excluido de integrar el presente tribunal por haber intervenido como juez penal de garantía. Como suplente 2, el abogado Blas Eduardo Montiel. Como suplente 3, la abogada Nancy Lilian Larré. Como suplente 4, el abogado Alberto René Melgarejo. Como suplente 5, el abogado Crístulo Figueredo Benítez. Y como suplente 6, la abogada Nilda Elizabeth Ayala, señora coordinadora. El tercer sorteo es en la causa Ministerio Público contra Ángel David Penayo Ortiz y Ignacio Daniel Rojas Moreno sobre el supuesto hecho punible contra la propiedad de los objetos y otros derechos patrimoniales, robo agravado en la causa identificada como la número 643 del año 2022. Se introduce la bolilla número 1, abogada Cintia Noemí Vega. Y bolilla número 2, abogado Jorge Antonio del Valle, teniendo en cuenta que la abogada Dora Elizabeth Maciel es excluida de integrar el presente tribunal por haber intervenido como juez penal de garantías.
Igualmente el abogado Julián Antonio Camacho y el abogado Blas Eduardo Montiel son excluidos de integrar el presente tribunal. Como presidente, Bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Como titular 1, Bolilla número 2, abogado Jorge Antonio. En relación a los demás miembros, pasan a integrar directamente como titular número 2 el abogado Víctor Joel Paredes Caballero. Como suplente 1, la abogada Nancy Lilian Larre Villalba. Como suplente 2, el abogado Alberto René Melgarejo. Como suplente 3, el abogado Críspolo Figueredo Benítez. Y como suplente 4, la abogada Nilda Elizabeth Ayala, señora coordinadora. Con las disculpas del caso, tuvimos una pequeña interrupción en la transmisión. Ahora volvemos con la siguiente causa a ser sorteada. Ministerio Público contra José Humberto Mosqueda Argüello sobre el supuesto hecho punible contra la seguridad de la persona en el tránsito terrestre, exposición y el supuesto hecho punible contra la vida, homicidio culposo, en la causa identificada como la 1145 del año 2022. El actuario va a proceder al sorteo. Se introduce la bolilla 1 correspondiente a la abogada Cintia Noemí Vega. Bolilla 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y bolilla 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En carácter de presidente, bolilla 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Como titular 1, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. Pasan a integrar directamente como suplente 1 el abogado Julián Camacho. Como suplente 2 el abogado Blas Eduardo Montiel. Como suplente 3 la abogada Nancy Lilian Larre. Como suplente 4 el abogado Alberto René Melgarejo. Como suplente 5 el abogado Críspolo Figueredo Benítez. Y como suplente 6 la abogada Nilda Elizabeth Ayala, señora coordinadora. El último sorteo de la fecha es en la causa Ministerio Público contra César González sobre el supuesto hecho punible contra niños y adolescentes, abuso sexual, identificada en la causa 178 del año 2019. El actuario va a proceder al sorteo. Se introduce la bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Bolilla 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y bolilla 3, abogado Jorge Antonio del Valle. Como presidente, bolilla 1, abogada Cintia Noemí Vega. Titular 1, bolilla número 2, abogada Dora Elizabeth Maciel. Y como titular 2, bolilla número 3, abogado Jorge Antonio del Valle. En relación a los demás miembros, teniendo en cuenta que el abogado Julián Camacho y el abogado Víctor Joel Paredes son excluidos de integrar el presente tribunal, pasan a integrar directamente como suplente 1 el abogado Blas Eduardo Montiel. Como suplente 2, la abogada Nancy Lilian Larre. Como suplente 3, el abogado Alberto René Melgarejo. Como suplente 4, el abogado Críspolo Figueredo Benítez. Y como suplente 5, la abogada Nilda Elizabeth Ayala, señora coordinadora. Bueno, de esta forma damos por terminado el presente sorteo. Que tengan buen día.